bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que todos ya sabemos que comienzan investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto, pero oh sorpresa, será Estados Unidos el encargado, curiosamente, de llevar el juicio o estas investigaciones del expresidente mexicano. A continuación te voy a platicar cuál es la verdadera razón, qué hay detrás de todo esto y qué habría pactado el presidente López Obrador con Estados Unidos, a cambio de que sea Estados Unidos quien lleve tras las rejas y no permita salir nunca jamás a Enrique Peña Nieto. Pero a cambio, ¿qué aceptó el presidente López Obrador? ¿Quieres saber de qué se trata? No lo podrás creer. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, y arrancamos con la información. Y es que a continuación en el Charro Político te voy a dar a conocer algo que ningún otro medio de comunicación se había dado cuenta. Y esto fue gracias a que me dediqué a hacer una pequeña investigación meticulosa en el tema de Enrique Peña Nieto y su curosa investigación, donde serán las autoridades de Estados Unidos. Resulta que el pez gordo del sexenio anterior es investigado por Estados Unidos, pero los peces pequeños por México. Aquí hay algo detrás. Pareciera indicar que hubo un cambalache entre Estados Unidos y México. López Obrador le pediría al gobierno estadounidense que empezara a investigar o que se echara la bolita de la investigación con Enrique Peña Nieto, después de que el gobierno mexicano le pasara información y así López Obrador quedara blindado de cualquier represalia en su contra. No recordaremos pues que Enrique Peña Nieto al final de cuentas fue el títere de Carlos Salinas de Gortari, porque curiosamente todo esto inicia tras las investigaciones de Emilio Lozoya, pero Emilio Lozoya es investigado aquí en México y el pez gordo del sexenio anterior en Estados Unidos, donde sabemos que el poder judicial en Estados Unidos no es como el de aquí, que le ha estado dando golpeteadas a López Obrador en el tema de Santa Lucía, y una vez que Estados Unidos agarra a una persona, no la suelta y no vuelven a ver la luz de la libertad. Además sabemos que López Obrador tiene el tiempo encima y una de las promesas fue iniciar la consulta para los expresidentes, consulta que no se ha dado, y qué mejor que sea Estados Unidos el responsable y así López Obrador no tenga represalias. Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy, y es que curiosamente pasó algo en la mañanera, pero primero vamos a ver con qué arranca la nota el día de hoy. Dice así: hashtag investigan a Peña Nieto. El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Pemex en 2015. Esto fue lo que el día de hoy López Obrador dijo. Primero le preguntan si estaba al tanto y López Obrador dice no, pero luego se le sale la sopa y dice que sí, había una investigación por parte de México y que se dio la información. Esto es lo que medios no se dieron cuenta. Vamos a ver la mañanera. Tenemos una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por supuestos sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, supuestamente porque el expresidente fue quien dio el aval para comprar esta planta a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ya tienen información al respecto y si nos puede decir qué opina sobre este tema. No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy. ¿Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación? No, lo que existe es la denuncia que se presentó. Pues bien, amigos, ese fue el primer fragmento de la mañanera, donde López Obrador primero dice que no y luego dice que sí, y da todo el contexto como si se supiera de pie a pa toda esta investigación, como dando a entender que México, las autoridades aquí mexicanas ya lo habían investigado y mandaron la información a Estados Unidos, y así López Obrador de una forma u otra se blinda ante cualquier circunstancia y dice no, yo no inicié esa investigación, fue Estados Unidos, y ante la demanda de Estados Unidos, pues uno ¿qué puede hacer?
no le queda nada más que cooperar. Me explico. Yo creo que esa fue la táctica del presidente, porque no solamente eso, recordaremos que López Obrador siempre traía la frase borrón y cuenta nueva. Sin embargo, ahora, al saber que está el respaldo, no tanto el respaldo, sino el hecho que va a ser Estados Unidos y todo el peso no le va a caer a él y le va a permitir seguir gobernando, ahora ya cambió el lema punto final, o borrón y cuenta nueva, sino que ahora López Obrador dijo que no va a haber borrón y cuenta nueva y va a apoyar al gobierno de Estados Unidos y que pues van a llegar hasta las últimas consecuencias. Fíjense nada más la voltereta, no porque López Obrador sea miedoso, sino porque tiene que cuidar una investidura, tiene que cuidar una imagen, y sabemos que es un presidente que no cuenta con seguridad y todavía hay fibras, si bien lo ha dicho el doctor Alfredo Jalife, pues que son peligrosas de mover. Un ejemplo claro, hace unos días fui a la mañanera y como López Obrador no pudo contestar mi pregunta en relación a esta organización Nexium, porque tiene que cuidar su seguridad, su integridad, pese a que sabe que esa situación sí existe. Vamos a ver la respuesta contundente donde López Obrador dice que se queda atrás el borrón y cuenta nueva y vamos a darle a Enrique Peña Nieto. Adelante. Ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado y que se viera hacia adelante una especie de punto final, que esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no a chivos expiatorios, sino empezar arriba con los expresidentes. Pues bien, amigos, ese fue otro fragmentito de la mañanera y esa es mi teoría, dando a entender que López Obrador fue el que inició esta investigación, pero prefirió lanzársela a Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿qué intercambios hubo entre Estados Unidos y México? A ver, López Obrador le dice, ok, yo quiero que tú te avientes el tema de Enrique Peña Nieto, ¿y a cambio qué? Hace unos días platicamos el tema de los aranceles, se acabó, cesó. Ante esto, el gobierno de Estados Unidos pues le pidió a López Obrador que detuviera el tema migratorio. La realidad es que es verdad, el tema migratorio o el rechazo a migrantes se ha triplicado después de esta situación con Estados Unidos, el tema de los aranceles y México. Realmente ha disminuido el acceso a la frontera. Entonces, tal vez ese fue el pacto. El pacto fue, ok, tú Donald Trump me estás pidiendo que frene el paso migratorio aquí en México, que seamos los que nos aventemos de una forma u otra el trabajo sucio, pero a cambio yo no quiero que tú me hagas un tercer país seguro, porque ya platicamos en videos anteriores cuál sería pues las desventajas de ser un tercer país seguro, pero a cambio el gobierno de López Obrador se comprometió a ir frenando el tema de los migrantes y aquí vemos, México triplica los desplazamientos de migrantes, o sea, frenan 3 veces más a lo que hicieron con Enrique Peña Nieto, pero a cambio López Obrador dijo, pero a cambio de esta situación, donde México se va a ver como el malo de Centroamérica, yo quiero que tú lleves a cabo la investigación de Enrique Peña Nieto. Así yo no tengo represalias, así me permiten seguir trabajando y las represalias van a ser en contra del gobierno de Estados Unidos y no contra el gobierno de México para que no me sigan saboteando y así todos quedamos contentos. Eso podría ser una opción, ¿por qué? Porque el tema del tercer país seguro pasaría a segundo plano y ya no sería para México por lo siguiente. Guatemala prepara firma de acuerdo para ser tercer país seguro. Entonces vemos cómo pues México ya no va a ser tercer país seguro. ¿Por qué? Porque está frenando, triplicó el esfuerzo para frenar a los migrantes. A cambio, Estados Unidos inicia las investigaciones que el gobierno de López Obrador le envió a Estados Unidos en contra de Enrique Peña Nieto, porque López Obrador el día de hoy supo de pie a pa toda la información, pese a que al inicio dijo que no estaba enterado. Entonces, ese fue un indicador de que pudo haber sido el gobierno de México quien le mandó la información a Estados Unidos a cambio de que México pues comenzara a depurar centroamericanos. Esa podría ser una opción.
Yo se los dejo en los comentarios, porque curiosamente Estados Unidos cambia de opción y ahora será Guatemala el tercer país seguro. Entonces vemos que esta etiqueta ya no va a recaer en México, porque sí está cumpliendo con el tema migratorio. Ahora pasa a Guatemala. Sin embargo, la obligación ahora de Estados Unidos es cumplir con el otro pacto o el otro lado de la moneda, que será la detención en contra de Enrique Peña Nieto, porque sabe López Obrador que el tiempo está transcurriendo. A la gente no se le olvida el tema de los expresidentes, y la mejor táctica es que Estados Unidos pues se lleve el trabajo de expresidentes, porque sabemos que de una forma u otra personaje que Estados Unidos tiene en la mira no lo suelta. Ejemplo claro, el Chapo Guzmán. Y porque también López Obrador sabe que de una forma u otra no puede confiar de el todo con el Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Hace tan solo unos días, estos golpeteos que ha recibido López Obrador por parte del Poder Judicial, donde quieren de una forma u otra que se repita lo que sucedió en 2005, donde López Obrador desafió al Poder Judicial y tuvo consecuencias, ¿lo recuerdan? De hecho, hice un video el día de ayer donde explico esa situación, la provocación por parte del Poder Judicial, y que López Obrador sabe que no puede confiar en el Poder Judicial y cómo le va a encomendar la tarea de llevar a cabo la investigación de Enrique Peña Nieto si aún el señor sigue teniendo amigos, aliados, compadres en el Poder Judicial, y sería como hacer absolutamente nada. Razón por la cual Peña Nieto sería estando investigando por autoridades gringas y Emilio Lozoya por autoridades mexicanas, porque nada más analícenlo de esta forma. Porque el pez gordo, el pez más difícil de agarrar, curiosamente se lo lleva es decir, Enrique Peña Nieto se lo llevan o comienzan las investigaciones en Estados Unidos, y Emilio Lozoya, quien es por quien inició o se comenzaron a buscar toda esta información, es aquí en México, porque estos amparos que se han venido presentando y todo esto ha sido aquí en México. Entonces el pez gordo lo mandan a Estados Unidos para que no se pueda salir y de una forma u otra López Obrador no tenga represalias. Y dice: abogado de Lozoya confirma caso de Fertinal, donde abajo dice lo siguiente. Vamos a leer y dice así: todo eso tiene que salir a la luz. Es lo que dijo el abogado. Todo eso tiene que salir a la luz. Desgraciadamente, hacemos caso cuando viene del extranjero. Es decir, ya saben que viniendo del extranjero ya no hay ni para dónde hacerse. Ya no se puede hacer otra cosa y ni modo. Ahora sí que Enrique Peña Nieto va a estar en la mira de Estados Unidos, pero porque hubo un pacto entre México y Estados Unidos. Así que déjame en los comentarios qué tan viable crees que sea esto. Esta es la teoría que yo te presento, pero a mí se me hace muy chistoso. Si las investigaciones comenzaron con Emilio Lozoya aquí en México y salpican a Enrique Peña Nieto, ¿cómo te explicas que sea Estados Unidos quien comienza a investigar a Enrique Peña Nieto? Aquí hay algo, hay gato encerrado, y curiosamente México comienza a triplicar la seguridad en la frontera sur y Guatemala termina siendo el tercer país seguro y no México. Aquí hubo un acuerdo, señores, a cambio de triplicar el refuerzo en México en la frontera. Estados Unidos se tuvo que llevar el trabajo de encarcelar o empezar el juicio para encarcelar a Enrique Peña Nieto, y así López Obrador no tiene represalias con sus enemigos y le va a permitir seguir trabajando. Esta es la teoría. Yo te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto, y de ser cierta esta teoría, ¿qué opinas el hecho de que México esté reforzando su frontera sur a cambio de que Enrique Peña Nieto quede en la cárcel? Lo que sea que opines, déjame en los comentarios. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.